SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy se buscan conductores. I'm needed for work and we have a very important week this week and it's imperative that I do have... Este es el ambiente en las gasolineras del Reino Unido, donde ha llegado a haber peleas por conseguir combustible. Falta combustible, no falta petróleo en el Reino Unido, sino quien lo lleve a la gasolinera, y esto lo que se está viviendo allí. Faltan camioneros en Reino Unido y el Reino Unido es solamente la punta del iceberg de lo que está pasando en toda la Unión Europea. Faltan también camioneros en la Unión. Begoña Arce, Londres, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, Javier. Begoña, ¿qué está pasando allí? Falta quien lleve la mercancía a los supermercados y sobre todo a las gasolineras. Es una crisis que viene de lejos. Aquí siempre han faltado camioneros, pero llegó la pandemia, unos 20.000 camioneros europeos se fueron y cuando quisieron volver había empezado el Brexit. Y eso significaba que las leyes de inmigración habían cambiado y que no podían entrar. Sobre todo con los salarios que tiene este sector y con los problemas burocráticos que ha creado el Brexit. Ahora, ¿qué pasa? Que se ha creado, digamos, la tormenta perfecta. Desde hace ya meses se viene arrastrando un problema de abastecimiento de alimentos, pero también de fármacos. Por ejemplo, han faltado los tubos de cristal donde se pone la sangre de los análisis y se han paralizado en algunos sitios los análisis o se han hecho selectivos los análisis de sangre. Es decir, cosas elementales han empezado a faltar y ahora hemos visto que esa distribución desde los depósitos grandes de gasolina a las gasolineras no se puede hacer, lo que ha generado una crisis entre los consumidores y los automovilistas con esas larguísimas colas kilométricas que estamos viendo desde hace 4 días. Begoña, ¿y tú cómo lo estás viviendo? ¿Cómo está la calle? ¿La gente qué dice? No, la gente aquí es muy tranquila, afortunadamente, aunque hemos visto escenas de peleas y hemos visto en algún momento especialmente tenso. Hoy Boris Johnson esta noche ha dicho que lo peor ha pasado, que se está estabilizando la situación. El sector también afirma que por primera vez se están viendo en las gasolineras un nivel más alto de carburante y una demanda algo más baja, aunque muy lejos de los niveles normales. Es decir, la gente sigue con un estado de angustia tratando de conseguir carburante, pero el nivel no es tan alto como en los fines de semana. Se ve el principio del fin, pero aquí vamos a tener durante los próximos días problemas de abastecimiento como hemos estado viendo y sobre todo el problema es a largo plazo. ¿Qué va a ocurrir aquí? Porque, como bien sabes, hay ahora mismo 5.000 visados que se van a tramitar a partir de octubre para tratar de atraer a camioneros europeos. Pero es una cosa temporal, es un parche. Eso no soluciona el problema, solamente es hasta Navidad y además hace falta muchísima más mano de obra y muchísimos más hombres al volante. 5.000 visados de urgencia más lo que ahora mismo estábamos escuchando aquí y es despliegue del ejército ante imágenes como esta, porque hemos visto, decías tú, efectivamente, peleas en las gasolineras por conseguir combustible. Este es el grado de tensión que se ha llegado a vivir allí. Begoña, ¿tú tienes el tanque lleno? Vamos a empezar por ahí. Yo afortunadamente no tengo coche. Vivo en el centro de Londres. Tener un coche en el centro de Londres es una absoluta locura. Los precios de aparcamientos, en fin, es complicarse la vida muchísimo. Yo no sufro esto, pero sí estoy viendo a mi alrededor familiares, amigos que lo están sufriendo. Personas que llevan 3 o 4 días intentando, sobre todo en las zonas de extrarradio de Londres, conseguir gasolina y se han tenido que teletrabajar o quedar en casa o, en fin, apañarse porque de momento no han podido conseguir combustible. También conozco personas que se han levantado a las 3 de la mañana para empezar a hacer cola y tratar de llenar el depósito. Pero es una situación grave que Boris Johnson trata de decir que está superada. No lo está en absoluto, por lo menos de momento. Y con esa historia de que la situación se está estabilizando, está negando a los sanitarios y al personal prioritario la posibilidad de que se designen, como están pidiendo, una serie de gasolineras
gasolineras solo para ellos, para que las ambulancias y los médicos, por ejemplo, puedan llenar los tanques y atender a los pacientes, porque está habiendo consultas de pacientes de cáncer y de pacientes que tienen que hacer hemodiálisis que no lo están pudiendo hacer porque los médicos y los sanitarios no están llegando a sus lugares de trabajo. Por falta de combustible. Begoña Arce, Londres, un placer escucharte. Gracias, un abrazo fuerte. Un saludo, Javier. Esta es la situación en un Reino Unido que efectivamente vive esto fruto de, 1, el COVID, que ha expulsado dramáticamente a muchos conductores extranjeros, y 2, el Brexit, que efectivamente ha expulsado definitivamente a extranjeros. Pero es que el Reino Unido ha vivido un efecto acordeón. Entre el año 2010 y el año 2017, es decir, desde que el Reino Unido estaba abierto hasta el Brexit, hasta que comienza todo lo que ha venido después, el número de conductores en Reino Unido creció de 10.000 a 45.000. De repente se ha secado y ahora el Reino Unido pierde conductores en un triángulo de las Bermudas que tiene 3 ingredientes. El primero, el Brexit y las reformas migratorias. David Cameron prometía en 2016 aquello de respetar cualquier decisión y prometía tomar el control de su propio futuro, y pasó el Brexit. Y ganó el Brexit, el dejar la Unión Europea. 17,410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union. Y aquella votación, la de dejar la Unión Europea, expulsó con fecha de caducidad a entre 15 y 20.000 conductores, entre 15 y 20.000 camioneros. Después llegó la pandemia y otros 15.000 conductores, especialmente de Europa del Este, abandonaron el país por miedo a quedarse allí en el confinamiento. Esa fue la primera y esta fue la segunda cláusula. Pero hay un tercer ángulo en este triángulo de las Bermudas, y es la reforma fiscal que hizo el Reino Unido. El Reino Unido aplicó una norma que se llama IR35, que requiere a todos los contratistas con un volumen de negocio superior a 10 millones de libras o con más de 50 trabajadores pagar un seguro nacional que tiene que ser exclusivamente británico y que no se reconoce fuera de la Unión Europea. Era un aislacionismo también fiscal. Otros entre 5 y 10.000 conductores desaparecieron del Reino Unido por esa norma autóctona. Así que 20 más 15 más 10 dan como resultado que 45.000 conductores han salido del Reino Unido. Y a partir de ahí, efectos. El primero y el fundamental, el que acabamos de ver, faltan combustibles. Ahora los ministros del Ejecutivo dicen: mientras que el Reino Unido, al igual que otros países del mundo, ha sido golpeado por la crisis global, los británicos se benefician de tener una oferta de gas muy diversa y una capacidad suficiente, más que una capacidad suficiente para satisfacer la demanda. Pero el problema no es un problema de que llegue allí el combustible. El petróleo está llegando. El problema es que se pueda distribuir dentro de allí. Así que falta combustible. Faltan también productos. Hay marcas de leche líderes allí que anuncian así: Drink your milk, kids. I don't want milk. Milk's for babies. Yeah, babies. Pero que ahora mismo tienen más de 100 entregas pendientes, más de 250.000 clientes sin servicio. Look at him. Yeah. Y a productores como Henry Bloxham diciendo que allí no se recoge la leche. We were going to not have our milk picked up. It was going down the drain and never seen again, like. So, it was a bit of a surprise. It was a bit Y of a que mad está dash siendo tirada directamente al vertedero. Faltan combustibles, faltan productos. Y a largo plazo esto va a obligar a, primero, pagar más a los camioneros para poder atraerlos. Y esto, de hecho, es lo que está ocurriendo ya. La oferta está empezando a recibir subidas de salarios de entre el 10 y el 30%. Y está subiendo también el precio de los productos en los supermercados. Faltan algunas cosillas, faltan algunas verduras, falta pasta sobre todo, pero no llama la atención. No es una cosa que digas en 3 días, está pasando algo. La verdad, parece todo normal, las estanterías están llenas de productos. Tal y como contaba Diego Figaredo, español allí. Fuera de lo común.
En el tema de gasolineras sí que noté un poco más de problemas porque, por ejemplo, yo estaba yendo a un sitio y el autobús no podía pasar porque había una fila de coches de un par de kilómetros haciendo cola para entrar en la gasolinera. Esto que estamos viviendo en el Reino Unido, insisto, es la punta del iceberg. Faltan conductores allí, faltan camioneros allí, por ese triángulo Brexit, pandemia, reformas fiscales. Pero es que el problema no es un problema del Reino Unido. Faltan conductores también en el resto de Europa, también en España. De hecho, faltan 400.000 camioneros en la Unión Europea para llegar a tiempo y para garantizar suministros. 400.000. Y en España faltan al menos 15.340 según los últimos datos de año 2020. 15.340 camioneros que explican por qué hemos tenido algunas roturas de suministro a lo largo de esta pandemia. 15.430 camioneros necesarios aquí. Este es el problema a nivel europeo. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que tiene algunas capitales especiales donde esa ausencia de conductores es especialmente notable. Sí, según el último balance de la empresa Transport Intelligence, publicado el pasado mes de julio, en toda la Unión Europea faltan 400.000 conductores y transportistas. Y hay 3 países que sufren especialmente la escasez de estos profesionales. Son Polonia, Alemania y Reino Unido. Este último doblemente afectado porque allí no solo faltan trabajadores extranjeros de transporte, sino también de otros sectores. En Polonia faltan 124.000 conductores, es decir, que las plantillas deberían crecer un 37% para cubrir esa demanda. En Alemania el sector necesita entre 45 y 60.000 conductores solo en el mercado doméstico y las proyecciones apuntan a que esa escasez llegará a los 185.000 en el año 2027. En este grupo de los más afectados también podríamos incluir a Francia, donde se necesitan 43.000 profesionales. Y como decías, en el quinto lugar, en mitad de la tabla, está España. Aquí, según este informe, serían necesarios 15.340 conductores para cubrir sin retrasos las necesidades de suministros. Aquí no hay Brexit. ¿Y aquí, qué está pasando? Lo que está ocurriendo aquí a corto plazo tiene un nombre: COVID. El COVID ha exacerbado la carestía de conductores, pero no es solo el COVID. Este sonido ha dejado de atraer a jóvenes y a mujeres. Falta personal. El 7% de los conductores tienen menos de 25 años. Es decir, la mayoría de los conductores son adultos. Es más, 1 de cada 3 se va a jubilar en los próximos 5 años. Los camioneros han envejecido porque no se atrae a nuevas generaciones. Y faltan también mujeres. Entre el 2 y el 3% de toda la flota de camioneros es de conductoras. 2 al 3%. El 97% son hombres, así que faltan jóvenes y falta una mano de obra, la femenina, que podría reforzar esas plantillas. Y hay además otros 2 factores. Hay una paga escasa, los salarios de los camioneros son tan escasos que no atraen nuevos relevos, y hay una falta de espacios seguros que sigue siendo denunciada por el propio sector y que tampoco atrae a mano de obra como la femenina. Así que ahora mismo esto es lo que tenemos. Tenemos estos problemas de corto plazo y una gran duda de largo plazo, porque todos los estudios dicen dentro de 10, 15 años los camiones se van a conducir solos. Podemos atraer a generaciones de 25 años para que cuando los camiones se automaticen, dentro de 10, dentro de 15, les tengamos que poner en la calle. Podemos traer a 15.000 jóvenes hoy para despedirlos dentro de 15 años cuando los camiones sean automáticos y la conducción sea inteligente. Este ahora mismo es el gran problema. Faltan conductores hoy, quizás sobren mañana. Todo este es el diagnóstico de situación y a partir de aquí, solución. /soluciones, porque se están aplicando ya. Las administraciones públicas, tan cercanas como las domésticas, están tomando cartas en el asunto y algunas de ellas, para atraer a esa población nueva, están llegando a pagar el carnet de conducir de los conductores de camión. Eso es lo que está haciendo Radio Valladolid, Eva Marín. Eso es lo que está haciendo, por ejemplo, la Junta de Castilla y León, que paga el 75% del carné a quien quiere ser profesional del camión. ¿No, Eva? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Un convenio en el que participan las federaciones de autoescuelas de Castilla y León, así como la Federación de Transportes, para poder dar empleo en la comunidad a las personas que se saquen el carnet de conducción de camiones, que supone una inversión de unos 2.500 euros. De esta forma, la Junta financiará el 75% del coste de la obtención de este carnet, de los permisos necesarios para acceder a la profesión de transportista. Con el convenio se buscan dos objetivos: dar empleabilidad y fijar población en Castilla y León ante una necesidad que reconoce el propio sector del transporte ante la falta de conductores. Juan José Gil, secretario general de Fenadismer. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué hay, Javier? Muy buenas noches. Primero hablamos del corto plazo, porque esto hay que solucionarlo. ¿Cómo? ¿Pagando más para atraer talento? ¿Pagando más para atraer más conductores? Bueno, está claro que hay que hacer la profesión más atractiva. No tiene sentido que un país como España, con una alta tasa de desempleo, a su vez tengamos sectores como es el del transporte y algún otro, en el que falten conductores profesionales para cubrir las ofertas de empleo de las empresas, de las empresas de transporte. Por tanto, es necesario hacer más atractiva la profesión. Se puede hacer atractiva de muchas formas, entre otras, como bien planteas, la de subir los salarios. Pero bueno, el debate es mucho más complejo. No consiste solamente en subir los salarios, sino que también pues hay cuestiones que afectan a la actividad diaria de los conductores que es necesario modificar. Por ejemplo, mejorar áreas de descanso, seguridad, seguros. Efectivamente, planteabas en tu introducción lo de las áreas de aparcamiento seguro. Es un sector que sufre, además con mayor intensidad en los últimos años, robos que incluso ya no solo afectan a las mercancías, sino a la propia integridad física de los conductores. Por tanto, la necesidad de habilitar áreas de aparcamiento seguros. Estamos hablando de que la Comisión Europea recomienda cada 100 kilómetros establecer un área de aparcamiento seguros. Eso supondría aproximadamente en España unas 150 áreas como mínimo, y estamos hablando que no hay ni 35. Por tanto, hay un déficit importante de áreas de aparcamiento seguro. Y luego también hay otras cuestiones que vienen demandando las organizaciones del sector, como es, por ejemplo, el que el conductor se limite a hacer la actividad de conducción, no otras actividades anejas que no son propias de la conducción, como es, por ejemplo, tener que cargar y descargar. En tu introducción planteabas la poca presencia de la mujer en el sector del transporte, y precisamente uno de los motivos por los cuales hay poca presencia es porque hay una dificultad de que las mujeres puedan hacer esas tareas, porque obviamente requieren una mayor fuerza física, y por tanto, pues a diferencia de mercancías, por ejemplo, en el sector del viajero sí hay una presencia mucho mayor de mujeres. Por tanto, cuestiones como estas, que otros países ya la tienen reguladas, la prohibición de que el conductor realice la carga y descarga, pues es otra de las medidas que podría establecer el gobierno para facilitar la entrada de más personas en nuestro sector. La Unión Europea, dicho ya, va a dedicar 178 millones de euros de fondos europeos a ese acondicionamiento de zonas seguras. Financia el 30%, el otro 70% lo tienen que poner los gobiernos nacionales o regionales. Está por ver que eso ocurra. Pero todo esto es el corto plazo. Fenadismer, Juan José Gil, a largo plazo, los mismos camioneros que necesitamos hoy, esos 15.000 jóvenes a los que hay que reclutar, ¿no nos sobran mañana cuando el camión sea autónomo, cuando la conducción sea independiente, cuando no sea necesario el camionero al volante? Bueno, hacer previsiones de lo que pueda ocurrir en 15 años, pues creo que ahora mismo no nos corresponde a nosotros. Creo que el camión autónomo significará una mejora tecnológica del camión, de tal forma que el vehículo prácticamente se conduzca solo, pero yo no sería tan confiado en el sentido de que se prescinda de la persona a bordo del vehículo. El conductor no solamente conduce, tiene que estar vigilando la carga, tiene que también tener comunicación tanto con el lugar de carga como con el de descarga. Por tanto, la falta de presencia del conductor a bordo del camión, creo que eso tardará bastantes más años que los 15 de los que tú hablas. Y por otra parte, también es cierto que hay una demanda creciente de más transporte por carretera. En los últimos años ya ha habido un crecimiento importante por lógicamente los mayores intercambios comerciales, y por tanto la demanda de conductores va a ser mayor en los próximos años. Se habla que en Europa actualmente faltan casi 400.000 conductores para cubrir las demandas de las empresas de transporte. Por tanto, a corto plazo, esto tiene que darse una solución con independencia de lo que en el futuro, a 15 o 20 años, pueda ocurrir. Pues Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias y un placer. Hoy esta es la situación, y mientras esas soluciones llegan,
Esto lo que sigue ocurriendo en el Reino Unido. Faltan transportistas también en Europa, hasta 400.000, y sigue habiendo broncas en las gasolineras. Peleas por repostar porque los camioneros no llegan a los puntos de abastecimiento y necesidades en toda la Unión Europea. Este sonido, el sonido del camión en carretera, sigue dejando un déficit de 400.000 conductores necesarios en Europa, 15.000 aquí en España. Hora 25 de los negocios, se buscan camioneros. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.